Hola, buenas tardes. Mi nombre es El Martínez Velázquez. Soy estudiante del grupo ITA 52 en la carrera Tecnologías de Automatización en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Eh, el día de hoy voy a presentar la evaluación 1 de la asignatura integradora 3, impartida por el ingeniero Fabio Tomás Moreno Ortiz. Dicha evaluación consiste en presentar el diagnóstico de necesidades de la elaboración de un proyecto de automatización. Bueno, el proceso de automatización que se desarrolla es la automatización del proceso de pruebas de funcionamiento de software en refrigeradores. Eh, bueno, voy a comentar los antecedentes de este proceso. Eh, Básicamente, el proceso de prueba de software en refrigeradores consiste en verificar el correcto funcionamiento del software programado en el microcontrolador del electrodoméstico. El proceso inicia cuando el departamento de software termina una versión del software del microcontrolador del electrodoméstico. Entonces es necesario probar dicha versión para verificar su correcto funcionamiento. Para esta prueba se programa la tarjeta electrónica del refrigerador, específicamente el microcontrolador, con la versión que el equipo de software desarrolló. Esa tarjeta se introduce en una carcasa de un refrigerador, el cual ya cuenta con los elementos que lo hacen funcionar, que son el compresor, que básicamente enfría los alimentos, y la resistencia, que evita que la escarcha del refrigerador se acumule. A esta carcasa se le conectan varios termopares para monitorear su temperatura durante la prueba. Bueno, después a esta carcasa se le introduce en una cámara climática, el cual tiene humedad y temperatura con humedad y temperatura específica. Bueno, esta prueba consiste en dejar dentro de la cámara el refrigerador funcionando durante 4 días, y después de estos 4 días se genera un archivo con los datos de la prueba, como son la temperatura y cuántas veces se activaron sus actuadores, para su posterior análisis. Bueno, el número de pruebas de cada versión depende de los cambios que hubo de una versión del software del microcontrolador a otra, y también de las funciones que se quieran probar. Las funciones del refrigerador vienen dadas por la interfaz de usuario, es decir, el display con el cual el usuario final del refrigerador interactúa. El usuario final pues puede modificar el comportamiento de su refrigerador con diversas funciones que se ven en el display. Bueno, hay varios subsistemas que interactúan durante este proceso. El principal sería el microcontrolador, que es el elemento encargado de controlar el funcionamiento del refrigerador. Asimismo, los sensores de temperatura. Estos son 3 y están conformados por un termistor y un divisor de tensión, para así enviar una señal eléctrica a los pines de ADC del microcontrolador y que éste detecte la temperatura a la que esté expuesto. Estos son 3. El termistor abreviado FF, que es el termistor que detecta la temperatura en el compartimento de comida fresca. El termistor EVAP, que detecta la temperatura en el congelador. El termistor AMP de ambiente, que detecta la temperatura ambiente a la que se encuentra el refrigerador. Asimismo también tenemos a los actuadores. Como ya se comentaron, son 2, el compresor y la resistencia. El compresor es el encargado de enfriar los alimentos dentro del refrigerador y trabaja por ciclos. Se activa cuando llega a cierta temperatura, y este varía según el nivel establecido en el display del refrigerador, y se activa y la temperatura va a bajar. Se desactiva cuando llega a cierta temperatura especificada en el software, y la temperatura vuelve a subir por la temperatura ambiente y vuelve a iniciar su ciclo de trabajo. La resistencia es el elemento encargado de eliminar la escarcha acumulada por el trabajo del compresor. Asimismo también se tiene la interfaz de usuario, que vendría a ser el display, que ya se explicó. Este elemento consta de otra tarjeta electrónica con otro microcontrolador, que se comunica con la tarjeta principal del refrigerador por algún protocolo de comunicación serial. Esta varía de acuerdo al modelo y la compañía del electrodoméstico. La comunicación se realiza básicamente
la siguiente manera. El microcontrolador principal del refrigerador envía una trama serial de determinados bytes, donde el primero indica una comunicación con el display y este display actúa como esclavo, respondiendo a la trama. Bueno, en la trama que envía el microcontrolador al display se indica qué elementos del display, ya sean LEDs, buzzers, alguna alarma del display debe de encenderse de acuerdo a lo que está sucediendo en el algoritmo del microcontrolador. El display responde a esta trama recibiendo con otra similar. El primer byte también indica la comunicación con la tarjeta principal y en esa trama el display envía qué botones están siendo presionados del display en ese mismo instante, para así que el microcontrolador principal de la tarjeta detecte un cambio de función en su software. Esta comunicación se realiza continuamente dependiendo de la velocidad de procesamiento del microcontrolador principal del refrigerador. Asimismo, otro elemento que interactúa es la cámara de pruebas. Esta cámara puede albergar hasta 6 refrigeradores en una misma prueba y su función es mantener una temperatura y humedad en el ambiente constante para que el refrigerador haga su trabajo. Asimismo, se tiene un monitoreo de la prueba. Este sistema es el encargado de recopilar los datos de la prueba, como vendría a ser la temperatura del refrigerador y cuándo y cuántas veces se activaron las cargas del refrigerador. Bueno, ahora se hablará de los suministros y consumos de energía del refrigerador, bueno, de la prueba de software. Bueno, primeramente se tiene el gasto de la cámara climática, que durante una prueba de 4 días consume 130 kWh y 100 litros de agua para la cuestión de humedad. El consumo del refrigerador se analiza de la siguiente manera. El consumo de un refrigerador de 20 pies cúbicos es de aproximadamente 1.6 kWh en condiciones domésticas normales. Sin embargo, en estas condiciones de la cámara, el refrigerador trabaja a una temperatura mayor que la usual en una condición doméstica, por lo cual se dice que es una condición especial en la cual el refrigerador trabaja un 150% de su capacidad normal. Por lo tanto, el consumo se aumenta a 9.6 kWh durante la prueba de 4 días. Suponiendo que la cámara se llene con 6 pruebas, un refrigerador para cada prueba, el consumo total de los refrigeradores será de 57.6 kW, dando así un consumo total de 187.6 kWh y 100 litros de agua durante una prueba de 4 días, suponiendo que la cámara esté llena con 6 refrigeradores. Bueno, ahora se explicará la justificación de el por qué automatizar este proceso. Bueno, la principal razón es que las pruebas de funcionamiento de software en su proceso convencional requieren un tiempo muy extenso para su realización, es decir, 4 días. Durante el periodo de prueba, el número de pruebas máximas que se pueden hacer es de 6. Sin embargo, es poco probable que se trabaje esta capacidad, pues rara vez el equipo de software requiere tantas pruebas. En promedio, el departamento de software solicita de 3 a 4 pruebas cada 4 días en una cámara climática para probar su versión de software. Sin embargo, esperar 4 días para obtener los resultados de dicha versión es demasiado tiempo, pues retrasa el desarrollo del proyecto y del producto. Bueno, adicionalmente se considera que el costo de los recursos utilizados en las pruebas es muchas veces elevado para la complejidad de la prueba que se realiza en la cámara. Por ejemplo, la prueba de verificación de activación de un bit del microcontrolador bajo una determinada temperatura. Esto recae en una prueba extensa de 4 días donde se energiza por completo un refrigerador y la cámara climática para poder probar únicamente esta función, lo cual pues no es muy redituable en cuestiones de recursos y especialmente de tiempo, pues como ya se dijo, retrasa el desarrollo del producto que se está probando.
Bueno, pasando ahora con los objetivos que se pretende lograr con este proyecto. El objetivo principal vendría a ser automatizar las pruebas de software de los refrigeradores por medio de instrumentación virtual, para reducir el tiempo y recursos empleados en las pruebas convencionales, como ya se comentó. Eh, Otros objetivos más específicos serían diseñar un sistema de pruebas con un instrumento virtual para probar el funcionamiento del algoritmo programado en el software del microcontrolador. Con esto se busca reducir el tiempo empleado en las pruebas convencionales por medio del sistema de pruebas que se busca desarrollar en un 50%, al menos un 50%. Asimismo, este sistema deberá cumplir al menos con las características que se logran en pruebas convencionales. Esto incluye registrar el aumento y decremento de temperatura del refrigerador, monitorear y registrar el estado de tiempo real de los actuadores del refrigerador. Adicionalmente, se planea diseñar una interfaz virtual para el control de las funciones del refrigerador. Se necesita también monitorear y registrar los datos procesados por el microcontrolador durante la prueba, para poder compararlos con los datos físicos de la prueba. Asimismo, se tiene el objetivo de reducir el uso de la cámara climática para pruebas de software en un 75%, sustituyendo su uso por el del sistema de pruebas que se planea desarrollar, y de esta forma reducir los consumos generados por la misma cámara climática. Bueno, para cumplir con los objetivos planteados, se explicará la propuesta y diseño para la automatización de este proceso. Para la automatización de las pruebas de software en refrigeradores, se plantea utilizar la instrumentación virtual para realizar el proceso que se haría físicamente en la cámara climática, que consiste en subir y bajar la temperatura del refrigerador para que el microcontrolador active a los actuadores y funcione así el electrodoméstico. En este caso, únicamente se utilizará la tarjeta electrónica del electrodoméstico a probar como único elemento físico del refrigerador para realizar las pruebas del software, sin necesidad de usar una carcasa con actuadores físicos. Bueno, ¿cómo es que se logrará esto? Aquí se puede visualizar el diagrama de bloques que presenta la propuesta con la que se va a lograr. En este se hará uso de una computadora con un instrumento virtual programado en el software LabVIEW, el cual será encargado de llevar a cabo la prueba. Este instrumento estará conectado a un equipo Compact DAC con un módulo de entrada de tensión y otro módulo de salidas de tensión. Estos se utilizarán para monitorear el estado de encendido o apagado de los actuadores y modificar la tensión que entregarían los termistores a cierta temperatura. Bueno, básicamente aquí lo que se busca es simular el funcionamiento de los termistores por medio del instrumento virtual y el módulo de salidas de tensión. Bueno, el módulo de entradas de tensión detectaría si el compresor está encendido o apagado. En el dado caso de que esté encendido, el módulo de salidas de tensión enviaría una tensión más alta, que visto de otra manera sería como simular un aumento de temperatura hacia las terminales de los termistores, y si el compresor está apagado disminuiría esa tensión, simulando un decremento de temperatura. Las salidas de este módulo se conectarían directamente a las terminales donde se conectan los termistores convencionalmente en la tarjeta, logrando así que la tensión enviada desde el módulo, controlado por instrumento virtual, sea leída por el microcontrolador y este lo interprete como temperatura para la toma de decisiones de su algoritmo programado. Estos cambios de temperatura simulados serían mucho más rápidos que los que se realizan en la cámara climática de manera física, logrando así pruebas mucho más rápidas. Adicionalmente, se comunicaría por medio del protocolo de comunicación serial usado por el refrigerador al instrumento virtual y el microcontrolador de la tarjeta, de manera que el instrumento virtual funcione ahora como el display, la interfaz de usuario del refrigerador, para cambiar las funciones que se buscan probar. De esta manera se podrían probar varias pruebas, varias funciones en una misma prueba, o alternar cada cierto tiempo un cambio en las mismas, logrando así una automatización de las
funciones, del cambio de funciones en el refrigerador. Igualmente, por comunicación serial, el microcontrolador enviaría una trama de bytes donde este exprese datos relevantes procesados por el mismo microcontrolador, como la temperatura detectada, el estado de operación del refrigerador, el estado de los actuadores, para así cotejar con los datos hechos por el sistema y verificar así el funcionamiento. Bueno, para el diseño de la lógica del instrumento virtual se analizaron las entradas y salidas que el instrumento virtual tendría. Por un lado se tienen tres entradas principales. El módulo de entradas de tensión, el cual envía el estado de encendido o apagado de los actuadores, es decir, el compresor y la resistencia. La comunicación serial, otro sería la comunicación serial con el microcontrolador, en el cual el instrumento virtual recibe dos tramas de entrada. Una trama con la comunicación del display virtual, el cual sustituye al físico. Como ya se comentó, estos mantienen una comunicación bidireccional con el microcontrolador y el display. La otra trama de comunicación sería con información procesada por el microcontrolador, que este lo enviaría al instrumento virtual para así almacenarlo, registrarlo y poder cotejarlo después de la prueba. Y adicionalmente se planea un botón de finalización de la prueba. Las salidas que entregaría este sistema de pruebas sería uno, el módulo de salida de tensión, que vendrían a ser las tres temperaturas simuladas de los sensores, el sensor FF, el sensor EVAP y el sensor AMP. Asimismo, tiene una trama de salida de comunicación que va directamente al microcontrolador, que es la trama de respuesta del display virtual. Y por último, se tiene una salida de un archivo .txt con los datos recabados de la prueba. Bueno, para el instrumento virtual se programará, como ya se dijo en el software LabVIEW, mediante una arquitectura de máquina de estados que vienen dados por las entradas del sistema, y estos serán 5. En el estado de inicio se configurará la comunicación con el Compact DAC y se enviarán los valores iniciales de tensión, es decir, la temperatura simulada de los termistores, y se iniciará la comunicación serial con la tarjeta. En el estado de espera se da cuando ni el compresor ni la resistencia están encendidos. Por lo tanto, si no está encendido el compresor, aumenta la temperatura. En dado caso de que se active el compresor, pasará al estado del compresor ON, donde la temperatura simulada disminuiría, pues el compresor está encendido. En dado caso de que la resistencia esté encendida, se pasará al estado de resistencia ON, donde igualmente se aumentará la temperatura. Asimismo, se tiene también un estado de apagado para finalizar la comunicación con los módulos del Compact DAC y el microcontrolador. Bueno, otro elemento que tendrá el instrumento virtual será un display virtual, el cual deberá fungir como el display físico, enviando y recibiendo la trama de comunicación con el microcontrolador. Este display virtual corresponde a un modo manual para el cambio de las funciones del refrigerador. Se tendrá otro llamado modo automático, en el cual el usuario de la prueba podrá programar las funciones que desea que el refrigerador ejecute durante la prueba. Los cambios de estas funciones vendrán dadas por los ciclos del compresor. El usuario podrá determinar cada cuántos ciclos del compresor desea que haga un cambio en la función del refrigerador. Se deberá también programar una trama en el microcontrolador, si es que no existe todavía, para que éste envíe por comunicación serial la temperatura, datos relevantes que son procesados por el mismo, como lo son la temperatura detectada por los sensores, el estado de operación del refrigerador y el estado de los actuadores. Esa trama se enviará cada 5 tramas de comunicación con el display virtual.